Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros, son ustedes muy amables en darnos esa oportunidad, ese privilegio de estar con ustedes en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. La verdad es que uno puede decir, dar gracias a Dios que estamos con ustedes en este día, para decirle, no sé si ustedes se dan cuenta cuando ustedes van, lo que han viajado en un avión, incluso los que han hecho viajes largos, transatlánticos, que parece como que vamos detenidos. Usted se puede parar, camina. Ese avión posiblemente va a más de 300, 400, 500 kilómetros por hora. Solamente usted se da cuenta cuando, si le pasa otro avión en vía contraria, que usted ve nada más el sonido, usted dice, oh, así marcha el mundo de hoy. Usted está sentado en su casa y usted cree que es verdad que solamente están transcurriendo un segundo, 60 segundos, un minuto, 60 minutos, una hora, 24 horas, un día, y usted ve como que la vida, no. Es más de ahí en términos del avance, de la transformación que tiene la humanidad. Yo se lo digo para que usted tome en cuenta eso en todos sus proyectos. No se desespere, pero tampoco se arrincone. El mundo va muy rápido y ustedes saben que uno a veces se siente un poquito apenado porque nuestra comunicación global es una comunicación que está señalada a decirnos a nosotros que somos una aldea insular, es decir, una aldea dentro de una isla, y que nosotros no vamos para ninguna parte y que ahí nos quedamos. Que usted, yo lo he mencionado con un libro que leí hace muchísimos años, creo que fue el presidente Mao, se llamaba Las 7 patas del gato, que señalaba lo siguiente, creo que se lo he mencionado a ustedes, hacía una analogía a lo siguiente, de la persona que trabajaba en una iglesia y que su función era, sí es verdad, y que su función era tocar la campana de la iglesia. Y cuando le preguntaban, ¿por qué usted toca la campana de la iglesia? Yo toco la campana de la iglesia porque yo soy bonzo, perdón. Y otros le preguntaban, ¿y por qué usted es bonzo? Bueno, yo soy bonzo porque toco la campana de la iglesia. ¿Por qué usted toca la campana de la iglesia? Porque soy bonzo. ¿Por qué usted es bonzo? Porque toco la campana de la iglesia. Pasaron más de 20 años y el individuo contestaba igual a todo el que le preguntaba. Nunca se le ocurrió ser monaguillo, ser, ¿cómo se llama el que sigue, el que puede oficiar algunas cosas? Sacristán o sacerdote, o llegar a donde está el Papa, que es latinoamericano, el Papa Francisco, no, sino que toda su vida le preguntaban, ¿qué usted hace? Yo soy bonzo. ¿Por qué usted es bonzo? Porque toco la campana de la iglesia. ¿Por qué usted toca la campana de la iglesia? Porque soy bonzo. Y en eso se quedó toda la vida. Yo pongo esto porque mi invitado del día de hoy, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del país, vamos a hablar de la historia dominicana y vamos a hablar hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos de ir. Vámonos a un cambio y retornamos casi de inmediato. Aquí tenemos, bueno, primero mi amigo personal de muchos años, José Miguel Soto Jiménez. Luego vamos a decir que fue secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Sí. Bueno, pues, saludos, ¿cómo estamos? Bueno, muchos saludos. Bueno. Debo decirte, tras el rastro de la formalidad, de que
me encuentro sumamente complacido de acudir, sobre todo por esa condición de que somos amigos. No vamos a decir de qué tiempo, porque entonces nos ponemos demasiado viejos, pero estoy complacido y una invitación que defiero con particular entusiasmo. Gracias, gracias. ¿Tú sabes? Y un saludo para toda tu audiencia, un saludo muy dominicanista. Muchas gracias, muchas gracias. Por cierto, yo le voy a decir algo que me acuerdo muy gratamente, que usted me enseñó la colección de espadas. Sí, así es, que la tengo aumentada. Esta sí. espada era... Sí, sí. Pero usted no tiene la primera espada de la República ahí, ¿no? No, pero ahí yo tengo lo que se llama espadas de cazoleta. Son las espadas de mayor antigüedad, porque vinieron con el descubrimiento, o sea que tienen más de 500 años, pero son mucho más antiguas porque no podemos imaginar que los españoles construyeron esas espadas para traerlas para acá, o sea que existían mucho antes. Mucho antes, sí. Bueno, yo tengo el honor es mío que usted esté aquí, general, porque yo quisiera que con su capacidad como historiador en el ámbito también militar, yo pienso que nunca como ahora, después de la Quinta República, como dice su partido, el país había tenido, la República Dominicana había estado en un peligro tan inminente respecto a su soberanía. Sí, yo pienso, y no es porque nos están esperando un ejército para invadirnos, es que hay una situación objetivamente explosiva que está prácticamente con la espoleta quitada para explosionar y dañarnos, que es el caso de Haití. Sí. Entonces, ¿qué nos dicen? Racista, todas esas cosas que señalan, sí. Pero nosotros merecemos llamarnos nación desde el punto de vista político, histórico, sociológico. ¿Nosotros somos una nación o es como están pensando las primeras, las más grandes naciones del mundo, que dicen, ¿para qué una islita tiene de que dos países? Carajo, que se unan ahí como puedan. Sí. Bueno, pues déjame decirte que eso de nación es un gentilicio muy bien ganado, en una síntesis que podemos equipararla o agruparla en 5 siglos de historia. Pero realmente a mí me gusta siempre citar al poeta Miguel Torga, portugués, sí, que él decía que la patria es un pedazo de tierra defendida. Y nosotros comenzamos a ser nación, pueblo primero, nación después, aunque hay mucha gente que lo liga y no es lo mismo, desde el momento que comenzamos a defendernos. Lo que es el pueblo dominicano comenzó a conformarse desde que comenzó a defenderse como aislado, abandonado entre comillas por la metrópoli. Entonces eso tiene fecha. Yo creo que la primera vez, antes de esa situación, tú sabes que todo, y la historia básica te lo dice, cada pirata o cada extranjero que venía ahí tiraba 2 cañonazos ahí en el litoral sur, cogía de rehén la capital. Pero llegó un momento que eso cambió, y ese momento fue cuando comenzamos precisamente a defendernos como grupo humano, ¿verdad? Y entonces, no con la fuerza que España tenía aquí, que eran muy exiguas, muy exiguas. Y entonces, lo primero fue que, y ese es uno de los orgullos que los dominicanos debemos tener, en esa forja de la nación, de que hemos enfrentado grandes potencias, sumidos en la pobreza y en el aislamiento. Entonces yo creo que un punto de anclaje importante fue la gran invasión inglesa de Penn y Venables en el 1655, cuando la Gran Armada en tiempos de Oliverio Cromwell vino a conquistar y no pudo. El dominicano, y a mí me gusta mucho la sabiduría popular, dice que ellos abandonaron la isla y Santo Domingo por el ruido de los cangrejos, que creyeron que era un gran ejército. Y eso es una dominicanada, porque y quizás recae en otra frase criolla que dice que uno no puede permitir que lo maten chiquito. Sí. Y entonces lo que pasó realmente fue que el dominicano se defendió
venció varias veces. No fueron los cangrejos. No fueron los cangrejos, no, ese es el mito. Para que no nos maten chiquitos, para que nos dejen llegar a buey, ¿verdad? En esa época. Y entonces, resulta que la verdad fue que hubo una serie de combates definitorios de los dominicanos, y se puede hablar ya de dominicanos en esa época, si nos llevamos del padre Lepers, que ya para esa época usa eso, ese gentilicio. Y entonces hubo grandes encuentros en Jaina, en ahí donde está hoy, cerca del Vesubio del Malecón, para poner un sitio, en San Jerónimo, y en la puerta del famoso conde, que era el gobernador de la época. Entonces, si tú lees los diarios del almirante William Penn y del brigadier Robert Venables, entonces tú te vas a dar cuenta que fue que esos descamisados, como le decía Evita Perón a la gente humilde, descalzos, mal armados, pero con un valor gigante, que es el valor de la dominicanidad, los vencieron y tuvieron que irse. Fíjate Después de eso pasaron 4 siglos, más de... No pasaron solamente 4 siglos. No, descalzo, porque, digo yo. No, porque ya en 1691, ¿verdad? El 21 de enero, el Día de la Altagracia, que por eso, la gente no sabe que por eso que se celebra el Día de la Altagracia ese día. Los dominicanos, el 21 de enero de 1691, cansados de las expediciones de agresión que hacían los franceses en el Cibao, entonces decidieron hacer una expedición punitiva y se dio la gran batalla de la Limonada, donde murió en armas el propio gobernador francés, Tarín de Coucy. ¿Verdad? Entonces, fíjate, hay una sucesión que explica el heroísmo dominicano y explica la formación de nación cuando el pueblo comenzó a defenderse. Y entonces vencimos a los ingleses, vencimos varias veces a los franceses, porque ahí no se queda la cosa, ya te iba a decir, porque, bueno, también lo vencimos en lo que se llamó el proceso de la reconquista. Vencimos a los haitianos después de una ocupación de 22 años, en 4 años de guerra, en 12 años de guerra y 4 campañas militares. Lo que subrayo es que fue en la pobreza siempre eso, pobreza. El gran activo del dominicano ha sido, paradójicamente, la pobreza. La pobreza, hacer la pobreza activa. Y en esta ocasión la pobreza activa es heroísmo. Y nos hemos pasado todo este tiempo, y tú hablabas fuera de cámara de ese ciclo, que parece interminable, y que está realmente... asentado en aquello que se dice que la historia se repite, ¿verdad? A partir de las letras del poeta portugués, defender el espacio, pero nosotros somos una nación desde el punto de vista de poder acumular un activo en tradición, la lengua, la tradición, la cultura, para llamarnos nación, o seguimos siendo la historia del pueblo árabe, la historia del pueblo dominicano, pero como la historia de un asentamiento en un momento históricamente determinado, o somos ya, desde ese punto de vista, también una nación. No, somos una nación, y por eso te decía, muy bien ganado, porque la nación tiene sus atributos, ¿verdad? Sí. Entonces tú lo mencionaste, uno es la lengua, hay que hablar también de la composición etnográfica, sin pretender, que hay mucha gente que pretende que nosotros somos blancos o somos negros. Nosotros somos mulatos en un 80 y pico % de la población. Entonces, tenemos, fíjate qué cosa interesante, para ser una nación no solamente hay que tener la lengua, un territorio, hay que tener un territorio, pero también tenemos que tener costumbres y tenemos que tener historia común. Entonces, en todos esos renglones, nosotros estamos sobrado. Pero también si tú te metes a otro más complejo, como el factor económico, nosotros, por ejemplo, somos la superficie más amplia de cultivo del Caribe. Y tú me dirás, ¿y Cuba? Sí, pero Cuba es un saurio alargado, es la isla más grande del Caribe insular. Sin embargo, es un saurio con caídas de valles muy cortas al mar. Y nosotros tenemos una composición totalmente, por decirlo lo más simple, ancha, ¿verdad? Cruzado por 3 cordilleras principales que se convierte en esos espacios entre cordilleras en grandes valles fértiles, ¿verdad? Eso es verdad. Sí. Y tenemos la mayor cantidad de reservorios de agua, pero claro, por kilómetro cuadrado, posiblemente. Y tenemos las alturas, los puntos más altos del Caribe también, y se puede decir del Caribe insular, y se puede decir también que la superficie verde
mayor. Pero ¿y la riqueza minera? Minera. La riqueza minera. Y además otro activo que la gente, que hay una discriminación histórica con respecto a eso, el material humano. El dominicano, a despecho de lo que se dice, es trabajador. Es trabajador con condiciones mínimas. Sí. Es trabajador. Ahí por eso quería llegar a ese punto, para que establezcamos lo siguiente. ¿Por qué entonces una literatura tan pesimista durante tanto tiempo, que todavía yo la tengo bajo mis hombros, encima de mis hombros? Sí. No servimos para nada, no puede negar que esto, no puede que tal. Mira, y uno ve y uno dice, hay una bibliografía del pesimismo dominicano que posiblemente es la mayor de todo, también de toda las Antillas. No hay tantos escribidores dominicanos del pesimismo, sí, como lo hay en esta media isla. Mira, yo pienso que eso hay que ponerle nombre. Y tú hablaste del pesimismo, sí, de la Escuela de Pesimista Dominicana, pero yo pienso que ese sentimiento es muy anterior a los pesimistas. Es un sentimiento que se va forjando en el aislamiento. Señores, hay que... Y fíjate, tú hablabas de las cosas que se repiten. Óyeme, nosotros seguimos viviendo de lo mismo que vivíamos en la colonia, aunque te parezca paradójico. De la economía del postre. No, fíjate una cosa. Fíjate, óyeme, te voy a decir 3 cosas, el peso que tiene. Por ejemplo, la República Dominicana en gran parte vive de las remesas. Sí. Y las remesas existieron ya. Lo que se llamaba el situado. El situado. Entonces, fíjate dónde se va. Que cuando faltaba nos obligaba al... No solamente... Mira, comenzando por los empleados públicos, aquí llegó un momento que se cobraban anual los sueldos, incluyendo los de los militares, y además... el situado paralizaba, porque el situado duraba 7 meses, 8 meses, y todavía hay frases que uno se lo atribuye a los boricuas, pero que son muy nuestras también, antes que ellos, porque pasaron por lo mismo, que había unos tipos de esos vagos clásicos dominicanos, ¿verdad?, que ahora existen también, sí, pero estos tenían un atributo, ellos se paraban días, meses, y se pasaban la vida ahí en la costa, ¿verdad? Y su vida era avisarle a la población cuando veían los barcos. Entonces él voceaba, ahí viene el barco, que es una frase que ha llegado hasta nosotros, barco, sí, ahí viene el barco, llegó sí, que el situado, y eso era un impacto en la colonia, pero esos periodos largos, lapsos de espera, ¿verdad?, que es una especie que de ahí viene también cierto aire de resignación del dominicano, que no nos puede llamar engaño, porque el dominicano parece que aguanta de todo, soporta de todo, pero es hasta un día. Sí. Y en el Cibao le decimos ese día, el día menos pensado. ¿Y cuál es el día menos pensado? Cuando se acaba nuestra tolerancia, que es un sentimiento largo, pero llega. Y entonces cuando llega ese sentimiento, entonces vienen otras imágenes, también propias de nuestra historia, de las costumbres comunes que nos quedan. Ahí vienen los ciclones batateros. Uno vive soñando con ciclones batateros, con chapeo bajito, ¿verdad? Eso viene de la colonia, ¿verdad? Y cuando todo parece, escúchame la palabrota, que se ha jodido, sí, entonces hay otra palabra que viene de la colonia también, para que tú veas cómo lo repetimos, se jodió Valleja. Ya ahí. Que es una cita a las despoblaciones, ¿verdad? Pero hay una expresión de optimismo, el día más claro llueve. No, pero claro. No. Por eso el libro que te dije, de la Fuñenda, sí, está agrupado ahí una serie, en esos dichos populares, en esos glosarios fundamentalmente políticos, está el sentir del dominicano. Si tú le sigues las huellas, está el sentir del dominicano. Ahora, yo creo que los dominicanos tenemos que leer, yo voy a empezar a leer, yo leí Dominicaneando, sí, que por cierto no estaba en esta bonita entrega que usted, sí, me da, se lo agradezco mucho, pero esto, en este momento hay que leerlo, claro, porque nosotros tenemos que adentrarnos a nuestro propio corazón, a nuestra propia tradición, a la característica del contenido de nuestro lenguaje. Y emprender la ruta hacia nosotros mismos, que es donde está la solución, porque déjame decirte, y no es una recarga de optimismo, oye, al dominicano nadie nunca le ha dado nada. Lo bueno y lo malo que tenemos lo hemos hecho nosotros, por nosotros mismos. Te voy a jalar por los cabellos un tema favorito mío. Por eso a mí me llama la atención
ese empeño que tienen todos los presidentes, que lo han tenido todos los presidentes dominicanos en los últimos tiempos, de pedirle a la comunidad internacional que ayude a Haití. Mira, con eso nunca pasó con nosotros. No. Nosotros tuvimos, después de la dictadura, una forja, ¿verdad?, dilatada, de una democracia exigua, pero la hemos ganado nosotros, ¿verdad? No la hemos ganado nosotros. Nadie ha venido aquí a imponernos ni a ayudarnos a resolver nuestro problema. Al contrario, a dañarnos. Sí, y en eso se basa el heroísmo dominicano. En eso se basa, por ejemplo, para decirte una mención, la izquierda dominicana, la izquierda revolucionaria, ¿verdad? Fue forjando. A mí me llama mucho la atención cuando hablamos de que, bueno, que el doctor Balaguer no se explica en el continuismo si no hubiese tenido la oposición del profesor Bosch y del José Francisco Peña Gómez. Es verdad, pero ¿y la izquierda revolucionaria? Sin esa izquierda combativa, después del 65 hasta el 73, óyeme, hay que ver eso. Y entonces, eso no lo regaló nadie, eso fue esa forja de esa democracia y de esas cosas. Yo justifico, y tú comenzaste con eso, mira, pensar que Haití es una amenaza militar para la República Dominicana es descabellado. No sé. Estamos hablando de una amenaza militar convencional, porque ese es el país más pobre del hemisferio occidental, ¿verdad? Y cuidado. Y cuidado, ¿verdad? Entonces, no puede organizar una expedición militar, eso no es así, y la doctrina militar no habla de eso. Se convertiría en un tema sanitario, porque ¿dónde los cadáveres se van a... pero pensar que Haití no es la más grave amenaza que el Estado dominicano ha tenido jamás, y que el pueblo es una subestimación que podemos pagar muy caro. ¿A qué atribuye usted, comandante? Perdóneme que yo siempre como... ¿A qué atribuye usted que la intelectualidad dominicana básica no le pone mucha atención? Está más hacia el lado occidental, Estados Unidos, Europa, eso es nuestro problema, el análisis de la economía y todo, y nadie mira para el lado de la frontera, en términos de desarrollo del discurso intelectual dominicano. Sí, mira, hay un problema de que lo que yo llamo un desajuste, vamos a llamarlo así, un desajuste. Después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, entonces hubo un gran acuerdo fáctico, porque Trujillo tenía todo monopolizado, todo el poder, ¿verdad? Pero entonces, a la desaparición de Trujillo, comenzaron a organizarse lo que nosotros llamamos los poderes fácticos, y cada cual a coger su parte de ese trujillismo, ¿verdad?, que ha prevalecido en la funcionalidad del Estado. Entonces, yo pienso que no solamente con ese tema, con muchos otros, caímos en un chantaje. Hemos caído en un chantaje. Hemos cambiado valores fundamentales de la democracia, ¿verdad?, de la democracia en ese chantaje. Hemos cambiado orden, organización, formalidad por libertinaje. Y todo es, ¿verdad?, por el contraste con la dictadura, que es el despotismo y el autoritarismo clásico dominicano con muchos excesos. Pero la gente debe comprender, y esos intelectuales que tú mencionas, que la democracia no debe ser ni permisiva, ni tolerante, ni nada por el estilo. Es más, los frutos de la democracia, que están amenazados con esa migración ilegal, esos frutos de esa democracia, no deben ser nunca en el ámbito de la permisividad, sino todo lo contrario, ¿me entiendes? Porque es una especie de chantaje. Pero general, yo no he visto, no he leído nadie analizando el texto de la resolución final de la Cumbre de las Américas, sí, donde hacia la República Dominicana, lo pueden buscar, sí, señala que nosotros seríamos un territorio de destino migratorio, sí, y que tenemos que comprometernos al respeto de las migraciones, que sé yo cuánto, sin darle un centavo para nada, ningún tipo de asistencia para una migración previsible. Pero sin embargo, por ejemplo, a Centroamérica le dice, le vamos a buscar 3.000 millones de dólares. Sí. Al Suramérica le dice, le vamos a resolver el tema de la Amazonía. Sí.
A México hay una reunión bilateral, hay un acuerdo bilateral y que le buscan la vuelta. A la República Dominicana lo condenan a decir, ustedes tienen que recibir la migración y cuidarla. Sí. Yo pienso que, de hecho, hay una situación amenazante, porque la gente habla como que eso puede ocurrir. Es que está ocurriendo ya, ¿verdad? Entonces, mira, tú ves eso de la marcha del día 6. La importancia fundamental de esa marcha, ¿sabes cuál es? No es marchar, porque el pueblo dominicano se ha pasado la vida entera marchando, ¿verdad? Sí. En buenas y malas circunstancias. Es darle sustancia a la voz, a la voluntad del pueblo dominicano, ¿verdad? Diciéndole a esa comunidad internacional a la que tú te referías, ¿verdad? Decirle claramente que el problema haitiano no tiene solución dominicana. Eso que tú has señalado. Sí. Y yo lo que quiero que se comprenda, porque tú lo dijiste también, se acusa de xenofobia, de racismo. Sí. Bueno, no. Óyeme, yo en lo personal, yo no ni temo ni odio, ¿verdad? Pero yo amo profundamente la República Dominicana. Entonces, esa es la voz correcta. Y yo quiero que tú se comprenda algo. Lo que está ahora mismo amenazado, básicamente, son los frutos de la democracia. Mucha gente quiere jugar a la neutralidad política. Ese es un tema fundamentalmente político. Y déjame decirte, yo no soy brujo, ni filósofo. Yo te voy a decir algo. Ese va a ser un tema determinante en las próximas elecciones. ¿Por qué va a ser determinante? Porque solamente tiene que ver los grados de identificación de la ciudadanía. Fíjate muy bien que tú cuidadosamente, como veterano periodista, tú hablas, tú lo segmentas. Sí. Ese grupo de intelectuales, muchos de ellos ni siquiera se les puede llamar así, ¿verdad? Ese grupo de intelectuales que tienen ese dejo, sí, ese dejo en ese sentido. Yo pienso que lo que está en amenaza, Orión, lo que está en amenaza realmente, es que esa migración desproporcionada, como dice el pueblo, demasiado, hasta Dios lo ve. Sí, sí. Y la mitad mucho. Eso se está tragando los frutos de una democracia que no ha costado a nosotros tanto, ¿verdad? Muchos de ellos imperfectos, pero precisamente esos frutos tienen que ser para los dominicanos. Y esos frutos no son etéreos ni oníricos, son los impuestos tuyos, sí, claro, y los impuestos míos y los impuestos de los ciudadanos. Claro. Entonces, tú sabes lo que significa, la carga que significa. Y todos los días salen los periódicos en titulares, las parturientas haitianas, los niveles de parturientes haitianas. La palabra nacionalismo aquí es una, digamos que es como de maldad que lo hace. O sea, ustedes le dicen, ese es un nacionalista, sí, es una cosa mala, usted es un, sí, tipo un insulto, retrasado, es un insulto. Es insultante, esa es, sí, la expresión. Sí. ¿A dónde vamos a llegar? No, por ejemplo, lo que vamos a llegar, afortunadamente, ¿tú quieres que te diga una cosa? Yo no soy pesimista, yo soy optimista. ¿Tú sabes por qué? Porque me he pasado la vida estudiando al pueblo dominicano. Sí. Y yo sé que el pueblo dominicano... Es más, ¿tú quieres que te diga una cosa? Yo creo que la obligación que tiene el gobierno de darle respuesta a eso, la obligación, ¿verdad?, no va por esos caminos. Yo creo que debe ser sabia la decisión de comenzar, sin hablar de teorías, de comenzar las repatriaciones de los haitianos. Hay que comenzar con eso, hay que darle sustancia. Mira, Orión, cuando yo era un niño, para yo ver un haitiano tenía que ir a los ingenios, que mi papá me llevara a los ingenios a ver un haitiano, porque él trabajaba con los ingenios, a ver, para yo ver un haitiano. Pero ahora lo único que tú tienes que hacer, lo único, es abrir la puerta de tu casa, sí, para que tú veas cientos de haitianos, y algunos dentro de la casa, porque... Yo pongo un ejemplo, comandante, dentro del revolcadero de burro que yo tengo en Baní, al lado, una casa de al lado, en un residencial de esos campestres, sí, contrataron una pareja de haitianos para cuidar esa casa, y entonces el tipo tomó lo que sería la marquesina de la, sí, casa como para que se guarecieran ahí. Esta semana conté 14. Sí. Viven
en un pedacito. Entonces, cuando yo salgo, están todos los muchachitos dando vueltas, toda la gente. Pero increíble, 14. Entonces yo comencé a contarlo. Ahí duermen 14 personas. Son como 4 adultos y el resto niños. Y la señora. Sin contar, Orión, los llamados guetos, Sí. los mal llamados guetos que hay aquí, ¿verdad? Donde todos haitianos, bajo esa misma óptica. Hay individuos que alquilan un apartamento, ¿verdad? Sí. Y meten 20 haitianos para malvivir ahí. Sí. Entonces, fíjate, yo creo, y vuelvo y te repito, que yo te hablé ya del asunto de los hospitales, ¿verdad? De la salud, sí. ¿verdad? Creo que los números que sean que el 30% del presupuesto... Que nos llaman inhumanos. Pero hay que hablar de otra negarle? cosa. Y el mercado del trabajo. Y por último te quiero decir, porque es un rosario de cosas. ¿Tú sabes qué? Que lo más alarmante es que los ilegales haitianos le están, aparte de que han copado el mercado de trabajo, le están disputando al dominicano la pobreza y la miseria. Lo que los técnicos académicos llaman la economía informal. Sí. ¿Verdad? La economía informal. Que yo cuando era un joven, yo decía, pero ven acá, pero ¿cómo con estos números en el almanaque estamos vivos? Es por la economía informal. Sin embargo, vete a un semáforo. Sí. ¿Verdad? Y tú ves ahí los haitianos que te venden pajaritos, peces, perritos, de todo, parte de la economía informal. Pero un poco más incisivo, tú sabes la cantidad, cuál debe ser el porcentaje de la cantidad de heladero haitiano o frutero. Especialmente coquero. Coquero. Hasta la gente que limpia los vidrios en las esquinas. Entonces, fíjate. Pero en los hoteles, lo que tratan los jardines, lo que están todo. Tú sabes que ahora me vino a la mente, hablando contigo así, una frase famosa de Fidel Castro, ¿verdad? Que siempre se le llegó a acusar que tenía una paranoia con la amenaza del imperialismo. Y él dijo, la amenaza es real. La amenaza es real. Óigame, ustedes me dicen que yo soy exaltado, pero la amenaza es real. Y óyeme, la amenaza es real. ¿Por qué en Centroamérica, por ejemplo, los costarricenses, ha cambiado la vida de San José, usted la ha visitado como yo, por la emigración de los nicaragüenses? Es decir, la pobreza del otro lado, entonces aumentó la delincuencia, etcétera. Eso pasa con El Salvador, con otros. ¿Por qué allá se puede y aquí no? ¿Por qué para decirlo, los centroamericanos pueden deportar de un lado y están ahí mismo? No, porque que somos una isla, pero allá, aunque es tierra firme, son vecinos. Desgraciadamente, yo oí, alguien me mandó algo que salió ahí, no lo quiero calificar para no usar una grosería en televisión, del New York Times, que hablaba que nuestra independencia fue una especie de arreglo de las potencias, que no hay tal cosa, cosa que es mentira. Claro. Cosa que es totalmente mentira, totalmente. Yo pienso que ese manejo, que es algo increíble con respecto a otros países. Tú sabes que a mí la primera vez que me llamó la atención esa actitud fue con la deuda externa. Yo debía ser capitán o mayor. Y yo veía que a una serie de países, ¿verdad?, le condonaban la deuda. Países, algunos que tenían más posibilidades que nosotros, ¿verdad? Es cierto que nosotros teníamos la culpa en muchas ocasiones. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros mismos, por la política interna, decíamos que todo estaba bien y que no había necesidad de eso. Entonces no éramos elegibles. Bueno, pero lo mismo está pasando con eso. Está pasando con el problema de las migraciones, ¿verdad? Hay muchas, pero a mí me molesta la inamovilidad. Por ejemplo, yo voy a citar algo un tanto desagradable. El caso de Bolívar. Cuando la independencia efímera, eso no se ha dicho lo suficiente, Núñez de Cáceres, ahí había un problema también con los intelectuales, fue rector de la universidad, fue una universidad de 20 alumnos, era capitaleño, digo, no era capitaleño, pero sí era capitaleño, pero una ciudad que tenía 2.000 o 3.000 habitantes. Pero resulta que él cometió errores y por eso fracasó. ¿Por qué fracasó? Primero, el nombre del nuevo país que le puse Haití español, sin saber
sin saber, eso fue influenciado por la independencia haitiana, ese nombre apareció ahí, sin saber que el dominicano tenía serio perjuicio con ese nombre. ¿Tú sabes por qué? Fue un asunto de la reforma agraria que vendría después, la de Boyer, fue repartiendo el territorio dominicano entre los oficiales haitianos. Entonces, ahí estaba el asunto, ¿verdad? Bolívar, que es el otro error, él pone el nuevo país bajo el cuidado de la Gran Colombia, ¿verdad? De la Gran Colombia. Y resulta que él recibe la comunicación cuando ya no existe la independencia, por problemas de distancia y viaje, en Bogotá, y Santander se lo enseña. Y él dice, no, hombre, no, deja eso ahí. Esa es una islita que negociaremos después con la gran potencia. Eso pasó, esa sigue siendo la actitud. Sí. El problema no es ellos no reparan en la problemática dominicana, ellos reparan en su problema, ¿verdad? Sí. En su problema. Naturalmente, que eso que tú dices es más manejable con países, para ellos, incorrecto también, para países con igual conformación cultural, lingüística y en algunos casos hasta política. ¿Me entiendes? Entonces es más fácil manejar. Hay que decirlo, duele decirlo, pero en algunos casos civilizatorios. Bueno, por lo mismo se podría decir, por ejemplo, hay mucha gente que dice, incorrectamente, dice, es que nosotros somos la única isla compartida por 2 estados, que cosa que no es verdad. No es verdad. Hay islas que están compartidas hasta por 3 estados, ¿verdad? Sí. Ahora, nosotros somos la única isla pequeña, no solamente con 2 estados, como de hecho es, sino con 2 pueblos, con 2 culturas totalmente diferentes. Pero y a veces contradictorias. Y a veces contradictorias, ¿verdad? No, en todos los aspectos. Ahora, ¿por qué los gobiernos, y como hablo de los gobiernos, voy a hablar del presente, porque no del gobierno? Yo le puedo enseñar todos los periódicos de hoy. Usted no va a encontrar en una universidad una reflexión, en el Palacio, en algunos ministerios, en la propia, algún informe de la Dirección de Migración, nada respecto a los 392 kilómetros terrestres lineales de frontera. Nada. Pero si yo se lo enseño el de hoy, le puedo enseñar el de ayer. Sí. Solamente cuando se produce un incidente, cual que sea, que pueda servir de comidilla, si no, no hay nada. Mira, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo no conozco la situación de las otras universidades, donde ciertamente, vamos a llamarle, hay una timidez con el caso, ¿verdad? Algunas por razones ideológicas, en una época donde no hay ideologías, ¿verdad? Pero hay una universidad que a mí me llama mucho la atención, que está trabajando con eso, ¿verdad? Y ha hecho varias iniciativas importantes, entre ellas el Observatorio de Geopolítica, que es la Universidad del Caribe, o Unicaribe, ¿verdad? Entonces, que está trabajando con eso. Pero, de todas maneras, yo pienso que el problema haitiano ha rebasado el snob de una parte de esa misma intelectualidad, ¿verdad? O como llaman los americanos, the ruling class, que son parte del problema, que antes tenían esa inclinación. Fíjate, tú hiciste una mención interesante sobre el nacionalismo. Sí. Eso es a tal grado que yo prefiero hablar de dominicanismo para no contaminar, no el nacionalismo, que es una cosa clara, específica, sino por la imagen, como dice el dominicano, las cosas no son como son, sino como se perciben. Por ejemplo, el nacionalismo en Puerto Rico se vinculaba al anarquismo. Había el movimiento nacionalista en Puerto Rico, era vamos a resolver esto. Sí. Y por la vía por las armas. Ahí está José Antonio Correger, ahí está Pedro Albizu Campos, Don Pedro y demás. Sí. Pero el nacionalismo dominicano nos quieren llamar de un grupo de xenófobos, racistas, sí, que no creemos que nacimos en Suiza. No, y gente desfasado. Y si fuera de tiempo. Conservadores atrasados, conservadores, sí, eso también tiene... Que es incorrecto también. Sí, asocian... Es incorrecto, pero en la práctica. Porque yo conozco realmente, yo he oído a gente de la izquierda, de la famosa izquierda, hablando de que, bueno, una cosa que decía Lenin, que el patriotismo era un pasatiempo pequeño burgués.
¿verdad? Sí. Y que la gran patria es la patria de los trabajadores. Todo eso El está, internacionalismo proletario. Bueno, todo está bien, pues, eso, pero no, eso no es general. Hay grupos de izquierda, no lo voy a mencionar, que son furibundamente nacionalistas. Sí. ¿Me entiendes? Y enfocado a ese mismo problema. Te voy a decir una persona que también se ha tratado de manipular por esas élites intelectuales. El profesor Juan Bosch. Todo el mundo lo quiere poner como pro-haitiano o indiferente al problema, pero la gente se le olvida que la única vez que hemos estado más cerca de una guerra con Haití fue en el gobierno del profesor Bosch, y que el profesor Bosch movilizó todas las Fuerzas Armadas, los tanques, todo, el gigantismo militar de Trujillo, que había dado de Trujillo. Oye, y tuvimos ahora de que las tropas dominicanas cruzaran. Si el gobierno haitiano no corrige la situación, entonces ese es el profesor Bosch. Sí. Además, su literatura, la historia del pueblo haitiano enseñada al Partido de la Liberación Dominicana por Don Juan no es eso, le señala sus orígenes, su todo. Pero es el mismo pensamiento de Duarte, Sí. porque Duarte hablaba del nacionalismo haitiano, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacer? Porque la verdad es, yo voy con... Ese qué hacer se parece a la frase de Lenin. De Lenin, ¿qué hacer? Sí. ¿Qué hacer ahora? Porque, mire, nos venden ilusiones, nos dijeron, vamos a hacer una verja perimetral inteligente. Sí. Oiga toda la cosa que se... Sí. Verja perimetral inteligente. Inteligente va a tener todas las cámaras y todas las Sí, cosas, y de sí. noche, y biométrica y todas las cosas. Y eso lo van a hacer los israelitas, expertos en seguridad y todo lo demás. De repente Israel dice que no se pudo involucrar por razones no se sabe. Y segundo, yo creo que una verja de su casa o de la mía o de una calle pegándolo va más rápido que lo que están haciendo. Sí. Tercero, entonces, Yo lo que creo es que, y lo he dicho muchas veces, yo pienso, mira, va a solucionar la cerca perimetral, el muro, como tú quieras llamarle la prueba, no. Pero es un elemento bueno para la solución. Y he dicho muchas veces también que sobre esa cerca, es verdad que va lenta, sobre esa cerca, ¿verdad? Sobre ese muro hay que construir otro muro más poderoso, ¿verdad? Que es el muro de la conciencia nacional, de la conciencia ciudadana, ¿verdad? Que hay que articular naturalmente. Vuelvo y te digo. esa conciencia no puede convertirse en odio. No. Hay un problemita ahí. Yugulamos ese razonamiento. Yo te dije ahorita que una de las obligaciones que tiene el gobierno, que le conviene al gobierno, es darle respuesta a eso. Porque si no, pueden pasar cosas muy desagradables, Sí. ¿verdad? Porque el dominicano, entonces, que yo te dije que pretendo conocerlo, ¿verdad? Me he pasado Sí. tratando de entenderlo. Si el gobierno no le da la respuesta que tiene que darle dentro de los parámetros de la ley, no estamos hablando de situaciones indeseables del pasado, sino dentro de la ley. Entonces tú puedes estar segura, como ha pasado siempre, como ha sido siempre y será, ¿verdad? Que el dominicano va a tomar por su cuenta porque estamos llegando a las necesidades básicas. Sí. Estamos hablando que tú me estás quitando mi empleo, me estás espacio, mi oportunidad. Pero mira la relación esta, y escúchame que te vuelva sobre esto, sobre el asunto de que es una de las cosas más sensibles, ¿verdad? Como que no se toca el asunto de las maternidades. El número, ¿cuántos haitianos son favorecidas? ¿Cuántas haitianas? ¿Cuántas dominicanas son atendidas? El pitocin, me estaba explicando Sí. un médico, cuesta como 3,000 pesos, algo así, no sé. Eso hay que ponérselo obligado, porque Claro. no tienen, ¿cómo le llaman? Dilatación. Registro ni Sí, nada. sí. Entonces, eso es lo que hay que usarlo obligado. Es como un carro que se va Claro, dañando. claro. Eso cuesta 3,000 y tantos pesos. Y hay que usarlo en cada una de ellas cuando llegan, y eso en todas partes. Y eso es, bueno, está bien. Somos hasta donde. Dice que dar hasta que duela, pero Sí, nos está como doliendo decía la mucho. madre Sí, Teresa. ¿Y pero- tú quieres que te diga la verdad? Nosotros hemos dado más de lo que podemos dar. Exacto, ya duele. Ya duele. Y entonces, fíjate, yo pienso que en esa misma tesitura, Haití, pero no estamos hablando del gobierno haitiano, porque el gobierno haitiano no existe realmente. Ya no existe ningún estado haitiano, No existe nada. Óyeme, la estrategia de los amigos de Haití, vamos a llamarle así, es la estrategia de la lástima, Sí. ¿verdad?
Y realmente, como tú has dicho, duele, pero a mí me duele más los dominicanos. Claro, ese es el problema. Y esa es la expresión de cansancio de la comunidad internacional. Pero en estos minutos que nos quedan, yo quisiera preguntarle a ustedes para el 2024, nos quedan 3 minutos, para el 2024, el pensamiento político que refiere la Quinta República, ¿cómo intervendría para que la confluencia de ese debate electoral pueda ayudar a que el tema Haití sea relevante? ¿Qué hacer? Mira, Orión, nosotros hablando de Quinta República, estamos ahora mismo totalmente consagrados al problema haitiano, el problema fronterizo y al problema migratorio. Y la complicación que hay ahora, como tú sabes, de esa comunidad internacional que parece que no ha asignado el rol que tú dijiste, y que ese rol es inadmisible. Ahora bien, yo te dije ya al principio que yo soy de los que cree que ese tema, junto con otros, solamente hay que consultar las encuestas, como de la seguridad ciudadana, etcétera, va a ser capital, ¿verdad? Entonces, los partidos, ¿verdad?, que son los jugadores del sistema, ¿verdad?, lo que se llama comúnmente la partidocracia, tiene que darle respuesta. ¿Pero respuesta en qué? En las propuestas, ¿verdad?, en las propuestas reales, porque tú sabes la larga historia del problema. El tema haitiano no está en la agenda americana, que sí incide en la campaña electoral. Pero debe estar en la agenda dominicana, fundamentalmente. Es más, a mí me gusta a veces ser tremendista, ¿verdad? Yo creo que lo que está pasando en Haití debe ser un problema de los haitianos, pero también de los estudiosos dominicanos, de los académicos dominicanos, de los intelectuales dominicanos. A mí particularmente, y te voy a decir una dominicanada, no me importa lo que pase en Haití, a mí me importa lo que pase en la República Dominicana. Y dentro de ese esquema que tú estás mencionando, yo no te quiero decir como una salida, no, nosotros estamos en eso, no, yo pienso que hay que participar en el debate, como decía Solón hace 2000 años. El peor pecado ciudadano es no participar en el debate, y nosotros vamos a participar. Es que te estoy diciendo que vamos a participar en la actividad política. Ahora, ¿verdad?, hay que darle el tiempo correspondiente a que se desarrolle militarmente. Yo te podría decir, a que se concentren los ejércitos, porque es que los ejércitos, ahora lo que tenemos es... Está disperso. Está disperso. Pero sin embargo, ahora mismo el tema fronterizo, el tema migratorio, parece que se lo han dejado a la Guardia nada más. Sí. Y eso, todo lo que se habla es la Guardia. Eso me trajo a mí dificultades cuando yo era ministro, porque un señor canciller, un día cualquiera, con el mismo problema, en los albores del problema, entonces dijo que eso era problema de la Fuerza Armada. Entonces yo, violando la ley, porque resulta que los guardias no pueden deliberar en nada, son fundamentalmente obedientes. Me preguntaron a mí, y yo le dije, no, pero yo estoy totalmente en desacuerdo con el canciller, porque el canciller es parte del problema. El gran problema es que el Estado Dominicano ha sido incapaz hasta ahora, cuando hablo de hasta ahora, lo entiendo hasta ahora, de articular una política fronteriza, una política migratoria y una política haitiana. Entonces se lo dejan a los guardias, para que los guardias intuitivamente... Peleando por los callejones. Exactamente, pero no tiene una política que lo guíe más allá de la intuición, y por qué no decir también de las inconductas, ¿verdad? Sí. De las inconductas de los mismos, de los militares, ¿verdad? ¿Usted va el sábado para la marcha? Oh, pero claro. Yo voy, estaré ahí. Marchando, ¿no? Marchando, no, mirando. No, no marchando del frente, como decían los españoles, de cara al sol. General, este programa es suyo, usted sabe que sí. Sí, gracias, usted sabe que cuando usted quiera, venga para acá y vamos a hablar de eso. A mí me preocupa, no es por mí. Usted sabe que ya nosotros estamos pagos, y como dice, donde nos llamen ahí medio pago. Medio pago, pero ¿qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Sí. Ni a nuestros hijos. Esa es la heredad que hay que conservar. Y le voy a decir, es más difícil, usted lo sabe como yo, pero tenemos que decirlo a los amigos televidentes, la situación es más grave de lo que parece. Sí, claro. Yo lo he dicho muchas veces también. Mucho más grave de lo que parece. Y que sigan diciendo lo que dicen. Que usted es un nacionalista, conservador, que sigan diciendo. antihaitiano. Lo que pasa es que yo soy un hueso duro de roer, porque yo soy cabeza dura. ¿Verdad? Aquí están sus libros, en el curso de la semana lo voy a estar publicitando. ¿Usted no lo tiene en la librería? Están en cuenta. Ok, muchas gracias, José Miguel Soto Jiménez, un patriota, a mi modo de ver, no solamente un amigo mío, un patriota. Sí, yo lo voy a definir así, un patriota. Estuvo con nosotros para
honor nuestro. Gracias, general. Igualmente. A ustedes, mis amigos, nos vemos mañana en otro programa. No, mañana vamos con Rajatabla también. Este programa lo vamos a repetir, yo voy a buscar el curso de la semana porque es necesario que escuchemos al general Soto Jiménez. Nos vemos, señores, pásenla bien.